Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Esteban? Bien, bien, bien. ¿Qué hay en el mundo de la finanza y el varo? Pues sabes que hoy fue un día bien importante, aunque ha pasado relativamente desapercibido, y es que se dio a conocer ya el PIB definitivo, es decir, cómo le fue a la economía mexicana en el segundo trimestre del año. La verdad es que es un resultado muy positivo, creció 3.6% en el segundo trimestre, creció con respecto al primer trimestre 0.8%, entendiendo que el primer trimestre del año creció 3.8%. Más allá de darte tantos números, lo cierto es que la economía mexicana está creciendo muy por encima de lo que se anticipaba. En conjunto, en los primeros 6 meses de este año estamos hablando de un 3.6%. Pero hoy además fue un día diferente porque normalmente este dato se da a conocer en punto de las 6 de la mañana. Y ahí me tienes a las 6 de la mañana dándole refresh a la página porque quería saber cómo fue. Pero no, lo que pasa es que hoy se da a conocer que se actualiza la base de comparación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 5 años, por una buena práctica estadística, se van actualizando, digamos, cómo se calcula o qué tamaño tiene qué en la economía mexicana. Y hoy se da esta actualización y la verdad es que lo hacen con mucho rigor en el INEGI. Ya dieron una conferencia de prensa y tuve la oportunidad de participar. Y en ese contexto, por ejemplo, uno de los datos que cambia un poco es que el sector de la construcción disminuye en su ponderación. Antes representaba prácticamente el 8% de la economía, ahora representa el 6.4%. Mientras que, por ejemplo, las manufacturas antes representaban 18.6% de la economía, hoy representan 21%. Claramente somos un país manufacturero. Entonces, todo esto para decirte que, bueno, dos asuntos. Uno, México está creciendo más de lo que se anticipaba. Y me estaba acordando que cuando en septiembre del año pasado el gobierno Hacienda estableció los criterios para el paquete económico 2023, decían que íbamos a crecer 3% y todo el mundo lo dudaba. Yo era escéptico, ¿no? Porque sabes que en octubre del año pasado, o sea, un mes después, Bloomberg decía 100% de posibilidad que Estados Unidos va a caer en una recesión. ¿Y qué crees? Pues no cayó la recesión. Pues no. A México le ha ido bastante bien. El 3% que planteaba el subsecretario Gabriel Llorio es muy viable. Es más, va a ocurrir, salvo que se nos atraviese un cisne negro. Es un hecho de poca probabilidad, gran escala, una cosa dramática. De otra forma, la economía mexicana va a crecer lo menos 5%. Entonces, digo 3%, perdón, ya se me salió el subconsciente. Porque la verdad es que este país, si bien es un buen dato, da para crecer 5 o 6%. Pero bueno, no es nada mal el 3.6% que llevamos esta como está mitad. el entorno mundial y ha estado, que después de la pandemia una guerra, pues no es lo ideal, ¿no? Sí, exacto. Y la verdad es que México con todo y todo, pues ahí vamos, ¿no? Podríamos ir mejor, sin duda, y esa tendría que ser nuestra tirada, pero hay que reconocer que el dato que está reportando el INEGI el día de hoy es un buen dato y bueno, pues nada más esperar el 2024. Esperemos que no se desacelere y que nuevamente no se cumpla esta desaceleración de Estados Unidos en la última parte de este año y que podamos tener un buen desempeño el próximo año, un buen arranque. Se complica porque cuando es final de sexenio, pues normalmente hay cierta parálisis de la inversión, todo el mundo está a la expectativa de ver qué va a pasar, etcétera. Pero creo que lo que sí es que México ha logrado ya construir cierta estabilidad macroeconómica que nos diferencia de otros países como Argentina, como Turquía, etcétera. Y no es un logro menor, aunque todavía tenemos mucho que avanzar. Oye, Argentina, volviendo al tema, no se ve para cuándo y además el tema político tampoco está ayudando nada, ¿no? No, la verdad es que Milei pues es muy populista, muy ultraliberal, digamos, en la parte de querer desaparecer el Banco Central. Es como un libertario de la Bitcoin, pero pues, no creo que eso sea lo mejor para la Argentina. Se requiere mucha disciplina fiscal, algo de sufrimiento, porque evidentemente es un país de altísimo potencial. Sin duda. Bueno, pues gracias, Rodrigo. Buenos datos que nos traes, como siempre. Que pases buen martes y ya, a descansar. Así es, mi querido Esteban, te mando un gran abrazo. Hasta luego, buenas noches.